Entonces, hoy trabajemos con clase 16 que es procesos no estacionarios y pruebas de raíces unitarias, ¿vale? Es que trabajaremos el día de hoy. Bien, entonces empezamos con este R Markdown, que es este que estoy mostrando aquí. Am, entonces, clase 16, ah, necesitamos algunas dependencias que seguramente no hemos instalado anteriormente. Tal vez Urca no lo hemos instalado, o no recuerdo quién lo instalamos la sesión pasada, pero si no, por favor, revísenlo, que es tal vez sería el único, eh, la única novedad de la clase de hoy. Bien, entonces voy a importar los datos, y los datos que voy a trabajar hoy son los que ya venía trabajando, que son INPC, tipo de cambio, CETES, IGAI, de producción industrial, y ya. Entonces voy a cargar el dataset, convertamos a series de tiempo estos objetos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar en conjunto todas las variables que van de las 7, de que la columna 7 a las 11, a la 11, todas estas las voy a convertir de una sola vez en series de tiempo y voy a generar un objeto multivariante de series de tiempo que se va a llamar datos y luego voy a generar el logaritmo de esa cosa que voy a llamar multivariante que se llame datos y voy a generar su diferencia y su diferencia logarítmica. Luego, y ya, creo que eso es todo lo que hago en este espacio. Bien. Bueno, aquí genero dos diferencias en particular. Uno, la que está en la línea 70 es la diferencia respecto del mes anterior. Y la que está en la línea 74 es la diferencia respecto de 12 meses atrás. Entonces, aquí un poco es como su conocimiento del dominio, cómo conozcan el problema que quieran resolver, pueden tomar esa decisión. Eh, por ejemplo, si uno de los objetos que quisiéramos es analizar, por ejemplo, la variación de los precios anualizada, entonces tal vez tendríamos que optar por la línea 74. Pero si quisiéramos analizar las variaciones mensuales de la serie, entonces la especificación correcta sería la 70. ¿Sí? Bien. Ahora, les voy a hacer un pequeño gráfico con la versión en logaritmos de la serie y la versión en diferencias de la serie y las diferencias anuales. Voy a combinar ambos objetos y vamos a comparar la serie, cómo se ven tanto diferencias mensuales como diferencias anualizadas, y la comparación en términos logarítmicos y en términos de diferencias eh, anualizadas. Entonces, voy a empezar con este gráfico de aquí. Déjenme, voy a mostrarlo en toda la pantalla. Entonces, la primera comparación que quiero mostrar es esta. Bueno, la primera es la evolución de las series tal cual las conocemos. Entonces, una de las cosas que sabemos es que esto no es estacionario, en el sentido de lo que nosotros conocíamos, que es que las series no están oscilando alrededor de una media que sea constante, y en realidad no hay oscilación, sino en realidad pareciera ser que todas están creciendo, salvo la de CETES, ¿no? Que la de CETES tiene como una especie de comportamiento como de un momento de caída y luego pareciera ser que de subida en algunos momentos. Ah, si lo convirtiera a diferencias mensuales, la información se vería de esta manera, lo cual ya parece ser más estacionario, en términos de lo que yo definí al inicio del curso de estacionariedad. Si hago la diferencia anualizada, es decir, comparo con 12 meses hacia atrás, entonces también podría parecer que en algún momento alguna de estas series podría ser estacionaria, con algunas consideraciones, pero podría tal vez, ¿no? Cabría la posibilidad. Eh, Sin embargo,
Ya una comparación estricta entre en el panel izquierdo tengo las series en diferencias mensuales y en el panel derecho tengo las series diferencias anualizadas, claramente se ve que en realidad el objeto oscila alrededor de una media solo en el caso del panel izquierdo. El panel derecho no parece en realidad en comparativamente. Entonces, una de las conclusiones podría ser que en general la diferencia mensual es una mejor idea que la diferencia anual. Eh, no obstante, entonces, lo que debería ocurrir es que un poco lo que hemos estado haciendo hasta ahora es trasladar las series del panel derecho, que está en términos logarítmicos, perdón, el panel izquierdo, que está en términos logarítmicos, hacia el objeto que está en el panel derecho, que está en diferencias logarítmicas mensuales. Y entonces eso sí ya parece más estacionario. Ahora, una de las cosas que voy a uno de los supuestos que voy a romper el día de hoy es el concepto de estacionariedad de la forma que está en el panel derecho. Voy a cambiar un poco esa definición. Entonces, me voy a llevar este objeto a mi pizarra para ilustrar, para discutir un poco al respecto de este tema, ¿vale? Entonces, voy aquí. Entonces, este es el objeto que tengo en R y su transformación en diferencias logarítmicas. Entonces, una de las, ¿qué es lo que voy a romper ahora, digamos, de forma de estacionalidad? Voy a romper la estacionalidad y me voy a permitir la libertad de ahora de hablar de tres formas diferentes de estacionalidad que están aquí abajo. Entonces, la primera es que voy a decir que hay objetos que van a ser estacionarios alrededor de una tendencia determinística, siempre que la tendencia sea determinística, es decir, que no sea un proceso aleatorio también la tendencia. Eso es una de las primeras cosas que voy a permitirme ahora. La segunda cosa es que, y ese es el que ya conocíamos, el 2 es la estacionalidad alrededor de una media, y un tercer caso que es una estacionalidad alrededor del cero. En realidad, esta última forma de estacionariedad es alrededor del cero. El único objeto que sabemos o que entendemos puede cumplir ese supuesto es el término de Roche. Ese es el único objeto que conocemos que puede cumplir eso. Denme un segundo, voy a ajustar mi lápiz. Ahora sí. Bien, entonces el único que sabemos que cumple con estas cosas es tal vez este amigo, aquí diríamos que es el término de error, el único que cumple con esta propiedad. Esta de acá son todas las series que hemos trabajado, X subíndice T, y que dijimos que estas eran de la forma que se distribuían como un arma, ¿no? PQ. Estos son los objetos que regularmente utilizamos y decimos cumple con esta propiedad. Ahora voy a incluir un nuevo objeto que es de la clase uno. La clase uno es ahora lo que le estoy agregando es un concepto de tendencia. Entonces, de ahora en adelante, una de las cosas que me voy a permitir es decir que a veces estos objetos que están aquí, a veces sí pueden ser estacionarios. ¿Cuál sería la condición que fueran estacionarios? En que pudiéramos trazar una tendencia a lo largo de ellos y que las fluctuaciones alrededor de esa tendencia sean estacionarias. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a hacer es trasladar de un escenario como este, en el cual lo que sabemos es que todo oscila alrededor de una media, a un escenario tal vez más parecido a algo como esto que está aquí. Entonces, ¿por qué eso podría ser estacionario? Bueno, más o menos la intuición sería la siguiente. Es como, pensemos un poco en que el nuevo tipo de estacionalidad que estamos pensando es que ahora tenemos el tiempo y tenemos la serie en el tiempo. Digamos por un momento que lo que observamos es que hay una tendencia alrededor de la cual crece la serie, digamos que es la tendencia, este es trend. Eh, y digamos que en general lo que observamos es que la serie oscila alrededor de esta tendencia. Si eso pasa, podríamos decir que en general estamos en el supuesto uno.
ese objeto es estacionario, pero alrededor de la tendencia. ¿Cuál es la única condición? Es que esa tendencia a esa línea azul, perdón, esta línea verde sea determinística, es decir, no haya ningún proceso eh, estocástico que pueda describirla. Ese es al objeto de lo que quiero llegar el día de hoy, ¿vale? Entonces, empecemos un poco con teoría al respecto. Entonces, recordemos un poco el objeto que siempre analizamos, pero lo voy a modificar un poco. Entonces, piensen en esta ecuación. La que tengo en esta ecuación es Y, es una serie que es igual a la suma desde J igual a 0 hasta M de delta índice J por T a la J. Este objeto que está aquí, ¿qué describe? ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué puede ser esto? T que es, T es tiempo, ¿no? Entonces empieza en 0, 1, así, hasta T, hasta, en este caso, hasta, así hasta T. Entonces, lo que tengo ahí, esta suma desde J igual a 0 hasta M de delta subíndice J de T a la J, ¿a qué sería igual? Bueno, sería T a la 0 más T a la 1 más puntitos más T a la M. ¿Qué objeto es este? Es un polinomio, ¿no? En términos del tiempo. ¿Y eso qué describiría? ¿Qué cosa describiría eso? Una tendencia no lineal, ¿no? ¿Cuándo sería una tendencia lineal? Sería una tendencia lineal solamente si tuviéramos, si m fuera igual a 1, es decir, si solo tuviéramos estos dos componentes. Si solo tengo estos dos componentes, en realidad t a la 0, pues es 1 más t a la 1, que es t. Esa sería una tendencia lineal. Pero cuando le empiezo a agregar objetos como t al cuadrado, más t al cubo, así hasta más t a la m, lo que estoy haciendo es relajar un poco el supuesto de linealidad y decir que ahora la tendencia, por ejemplo, puede ser algo más o menos como lo que voy a tratar de dibujar aquí. ¿Sí? Un escenario en el cual asumamos que, por ejemplo, la tendencia es algo así, esto es trend, y la serie oscila alrededor de esa tendencia. Es decir, la serie tiene variaciones alrededor de esta tendencia. La serie en realidad es de la forma blanca. Entonces, ya pensándolo así, entonces si pues regreso a ver mis datos, pues en realidad pareciera ser que aquí hay muchos casos que podrían ser estacionarios, con una tendencia que no es lineal, simplemente que la tendencia es una forma polinomial. Ese es un poco el problema que a lo mejor estoy enfrentando ahora. Bien, entonces, tratemos de entender estos objetos. Si ese fuera el caso, entonces, ¿cómo los modelaríamos? Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es suponer que este amigo, déjenme un espacio de aquí. Supongamos por un momento, bueno, primero hago espacio. Lo primero que quiero es que piensen que ese objeto XT en realidad es un arma, ¿sí? Es un objeto de esos que ya conocemos, que se modela como un arma, es decir, se puede expresar como este polinomio que tengo escrito ahí. Entonces, si eso es cierto, lo único que necesito entonces para medir por ejemplo, su media, es algo muy sencillo como esto, es decir, tomo el valor esperado de esta ecuación y tomo, digamos, es la suma de todos estos valores igual a mu. Noten Noten que cuando tomo el valor esperado, lo que estoy asumiendo es que X está centrado en el cero. Entonces, el valor esperado de X es cero. Por lo tanto, la media es una media variante, ¿sí? Es una media cambiante, pero es una media que puede ser descrita por un polinomio. Esa es la condición. Si esto puede ser descrito por un polinomio, en realidad piénsenlo así, no hay nada más determinístico que algo que pueda ser expresado analíticamente como un polinomio. Bueno, lo más determinístico podría ser una constante, pero ese es el caso más básico que ya conocemos. Entonces, ahora lo que me estoy permitiendo es que la tendencia sea un objeto distinto de una constante. Entonces, ese objeto puede ser esa media que está ahí. Ahora, si eso es así, entonces no tendría yo ningún problema en pensar cómo es la varianza y la covarianza de ese objeto. Entonces, podría yo pensar que la covarianza es como esta ecuación que tengo aquí,
la 8.4 y la 8.5 simplemente la varianza. La varianza seguiría siendo, noten que una de las condiciones que se sigue preservando hasta aquí es que la varianza sigue siendo constante. Es decir, en el mundo de la estacionariedad, lo único que estoy relajando es que puedo permitirme tendencia, pero lo que no me voy a permitir es que la varianza sea cambiante. ¿Qué objetos, en qué casos sí voy a permitir que la varianza sea cambiante? Son en objetos que son heterocerácticos. Y si esos se modelan bajo otras condiciones, entonces daría pie a objetos que serían conocidos como ARC, GARC y sus variantes multivariantes. ¿Sí? Entonces, pero en este momento no. Lo único que estoy relajando es la condición de que la media sea cambiante. Ese es lo único que esto es la media ya no es constante, la media puede ser una media que dependa del tiempo y la varianza sigue siendo constante. Esa es la condición. Bien, ¿dudas hasta este punto? Entonces, bien, ahora voy a introducir un concepto que se conoce en el análisis de serie de tiempo como raíz unitaria. ¿No? Bien, pero ¿qué significa entonces hacer raíz unitaria? Pensemos solo un poco así. Vean esta ecuación que tengo aquí. Esta ecuación que tengo aquí, si yo, digamos, agrupo, si yo además de esto, por ejemplo, le agregara un término constante, podría yo pensar que esta ecuación la puedo extender a un objeto así, ¿sí? Le estoy agregando un término constante que es este del. Si es una constante que no cambia con el tiempo. Es una, valga la redundancia, es una constante. ¿Sí? Bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, empiezo a hacer la evolución de ese modelo a lo largo del tiempo? Si pudiera hacer la sustitución, ¿no? El proceso de sustitución de todos los elementos hacia el futuro. Entonces, yo empezaría que este es el periodo 1, en donde es igual a delta, y igual a 0, 1. Este lo sustituyo en y2, porque y2 es igual a delta más y1. Sustituyo este valor por la ecuación que tengo justo arriba y llegaría a esta expresión, ¿sí? ¿Cuál es la característica que empiezan a observar? Van a observar que en realidad lo que está pasando es que se está multiplicando varias veces, tantas veces como avance la constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que permanece invariante? La condición inicial. La condición inicial se mantiene ahí. Y estoy agregando los términos de error, estoy sumando los términos de error que vengo acumulando. Si yo continuara este proceso iterativo, lo que yo llegaría es una ecuación como esta. Tiene sentido, ¿no? Esta ecuación. Lo que estoy diciendo es que en el momento t, esto sería igual a t por delta más la condición inicial más la suma de todos los errores acumulados hasta el momento t. ¿Sí? Ahora, este objeto ¿a qué se parece? ¿Alguien lo recuerda? ¿A qué se parece este objeto? Al que habíamos dicho ahí arriba, pero ¿con qué condición? Es una tendencia lineal. ¿Sí? Una tendencia lineal. Eso es lo único que significa. Significa, noten esto, entonces, empecé con un objeto muy bonito, que era este, que parecía, digamos, en términos estadísticos, algo inocente, porque simplemente le estaba yo sumando una constante y estaba yo diciendo que era un AR1, esto es en estricto sentido un AR1, más un término de error. Pero si quiero encontrar una solución estable a ese objeto, es decir, si quiero encontrar una solución de largo plazo para esta ecuación, lo que me doy cuenta es que la solución en realidad se vuelve algo como este objeto. Esta es la solución. Y la solución implica una tendencia. Entonces, agregar una constante en estricto sentido en la solución implica una tendencia. Esa es la conclusión. E implica la acumulación de los términos de error. Bien, entonces evaluemos los momentos de este, es decir, tomemos el valor esperado, su varianza y su covarianza. Si hago eso, puedo llegar a una expresión como esta. Entonces, si tomo su valor esperado, no tengo problema, porque el valor esperado es simplemente y0 más la tendencia, y este elemento que está aquí sería 0.
porque cuando tome el valor esperado de esto va a ser cero. Esto no tiene problema. Entonces esto sería mu, es decir, el proceso está oscilando alrededor de una media que es determinista. Hasta aquí pareciera ser que sigo hablando de los mismos objetos que inicié. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando quiero calcular la varianza, si tomo la varianza de este objeto, me voy a dar cuenta que esto es igual a la varianza de esto, pero esto es determinístico, entonces la varianza de esto es cero. La varianza de esto es una constante, esto es cero, pero la varianza de este objeto es la suma de las varianzas de cada uno de estos. Entonces eso se vuelve T por sigma cuadrado. Y ese objeto ya no es una varianza constante. Este no es constante. Entonces, resulta ser que no cualquier objeto puede ser varianza constante. Tiene que ser muy específico, muy con ciertas condiciones muy particulares. Entonces, de esto se trata lo que voy a hacer a continuación, que se trata de establecer bajo qué condiciones las series sí cumplen con la nueva definición de estacionariedad. Y mi nueva definición de estacionariedad es un poquitito más amplia, la puse aquí abajo otra vez. Voy a hablar de tres clases de estacionariedad. Estacionariedad alrededor de una tendencia, estacionariedad alrededor de una media y estacionariedad alrededor del cero. De estos casos nada más. Entonces, para analizar estos casos, me voy a permitir hablar de un concepto que se llama pruebas de raíces unitarias. ¿Sí? Entonces, la primera prueba de raíz unitaria que quiero que vean es esta, es una Dicke-Schuler. Se llama Dicke-Schuler. Y vamos a pensarlo un poquito. ¿Qué objeto es este? ¿Bien? Entonces, este objeto, si lo recuerdan, es simplemente nuestro polinomio de tendencia, una tendencia polinomial, y este es un arma, ¿no? Este es un arma sencillo. Entonces, voy a simplificar este objeto y lo voy a llevar al caso más básico, que es este caso que les voy a proponer. Y este caso es simplemente la serie en T, depende de una constante, más una tendencia de grado, de una tendencia lineal. Está haciendo todo más sencillo, solo una tendencia lineal. Y un coeficiente asociado a y t menos 1. Es decir, este en realidad, si lo observan, es un AR 1. ¿Sí? Es un AR 1 sencillo, simple y ya. Ahora, lo que puedo hacer es simplemente despejar todo lo que depende de y del lado izquierdo. Si hago eso, entonces puedo llegar a esta expresión. Bien. Y puedo llegar a esta expresión solo bajo qué circunstancias. ¿Bajo qué circunstancias esta expresión sería válida? ¿Qué es lo que cambió de aquí a acá? Este coeficiente que está aquí. ¿Sí? Este coeficiente que está aquí, el paso lo asumí que ρ era igual a 1. Entonces, a esto es a lo que le llamamos raíz unitaria. Estamos diciendo que si ese ρ es igual a 1, entonces puedo reescribir esta expresión como esta última ecuación. Y esta última ecuación, ¿qué es? La diferencia de la serie es igual a una constante más una tendencia más un término de ρ. Y no hay nada más estacionario que esto. ¿Cómo lo saben? Bueno, el término de error es estacionario por definición, así lo planteamos. La única riesgo que tenemos es que la tendencia sea no determinística, pero esa tendencia es tan simple que tiene que ser determinística. Es una tendencia lineal. Entonces, este objeto que está aquí es pura y llanamente estacionario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el paso de allá a acá? Que ρ fuera igual a 1. Entonces, si ρ es igual a 1, por eso decimos, si el proceso tiene raíz unitaria, es decir, si ese coeficiente es igual a 1, entonces puedo explicar esta ecuación.
Entonces, me regreso a mi ejemplo. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en el mundo en el que las series son como el panel izquierdo, ¿sí? Si cuando hago la diferencia, el objeto que me encuentro es estacionario, es decir, ¿qué significa eso? Es lo de la definición que le estoy dando ahora. Significa que puedo escribirlo como esta ecuación, ¿sí? Si puedo escribirlo como esta ecuación, entonces ya está. Si puedo escribirlo como esta ecuación, entonces quiere decir que el proceso originalmente era no estacionario y lo logré hacer estacionario hasta que tomé su primera diferencia, ¿sí? Entonces, creo que ahora sí ya es más o menos claro que lo que voy a hacer es probar una hipótesis. Es una hipótesis estadística que es la que voy a trabajar de aquí en adelante. Y mi hipótesis estadística es muy sencilla. La pregunta que me quiero hacer es, ¿ρ es igual a 1? Esta es mi hipótesis de trabajo. Si ρ es igual a 1, entonces la serie tiene raíz unitaria. Quiere decir que necesitaba diferenciarla una vez para hacerla estacionaria. Si ρ no es igual a 1, entonces estoy en otro escenario. ¿Sí? ¿Cuál es el otro escenario en el que ρ no sea igual a 1? Bueno, pueden pasar dos cosas en este mundo. Entonces, en este mundo de la estacionalidad pueden pasar dos cosas. Entonces viene la alternativa. ¿Cuál sería la alternativa? La única alternativa que me voy a permitir aquí es que ρ sea menor o igual a 1. Porque si ρ es menor o igual a 1, entonces quiere decir que originalmente la serie ya era estacionaria. ¿Sí? Porque la serie ya convergía. Noten esto. ¿Cuánto decíamos? Recuerden, este es un AR1. Este que está aquí es un AR1. ¿Cuál es la condición de convergencia de un AR1? Que el ρ sea menor o igual a 1. Menor a 1, perdón. ¿No? Si el ρ es menor a 1, entonces ese amigo converge. Entonces, originalmente ese amigo era estacionario. Entonces, ¿cuál es el único caso que me va a preocupar? Cuando ρ sea exactamente igual a 1. Si ρ es exactamente igual a 1, implico que necesito diferenciarlo una vez para hacerlo estacionario. ¿Queda clara esta idea? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Porque aquí no hay ningún proceso estocástico asociado, es simplemente el transcurso del tiempo. Y el tiempo es determinístico en este caso. ¿Va? Bien. Entonces, voy a probar tres modelos cuando haga pruebas de raíz unitaria. Y los tres modelos son los siguientes. Le voy a preguntar tres posibles casos. El modelo A, que es el modelo más general, voy a decir que si cuando hay un intercepto y una tendencia, este proceso es estacionario. Entonces, lo único que necesito preguntarme es sobre beta. En este caso, ¿a cuánto equivale beta? Pensemos, ¿cómo llegué a esta expresión? Bien, entonces, ¿cómo llegué a esa expresión? Es la de la siguiente manera. Voy a hacer un poco espacio aquí. El objeto por el cual inicié fue y de t igual a alfa más delta t más rho y de t menos 1 más u de t. Ese es el objeto por el cual inicié. Este es un AR1. Lo primero que voy a hacer es despejar del lado, voy a restar de cada uno de los lados y de t menos 1. Es decir, voy a hacer la siguiente adecuación. Lo que voy a hacer es tomar y de t menos y de t menos 1 más, perdón, esto es igual a alfa más delta t más rho y de t menos 1 menos y de t menos 1 más u de t. ¿Qué es lo que hice? Resté de ambos lados de la ecuación y de t menos 1. Es lo único que hice hasta este punto. ¿Sí? Voy a agrupar. Esto que tengo aquí se puede resumir como exactamente como el cambio, como delta y de t igual a alfa más delta t más rho menos 1 por y de t, bueno, yo rho menos 1 por y de t menos 1
más U de T. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí conmigo? ¿Sí? Ok. Y esto, voy a darle todavía un poco más de nombres a estos amigos y voy a decir que este va a ser delta Y de T igual a alfa más delta T más beta Y de T menos uno más U de T. Entonces, para que este proceso sea estacionario, ¿cuánto debería valer beta? No, rho debería valer 1. Entonces, ¿cuánto debería valer beta? Cero, cero. Entonces, voy a cambiar mi hipótesis ligeramente. Lo que voy a decir es que ahora mi hipótesis de trabajo, que sería equivalente a que rho sea igual a 1, es que mi hipótesis de trabajo de aquí en adelante va a ser que beta sea igual a cero. Si beta es igual a cero, este proceso es estacionario. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? Entonces, los modelos que voy a llevar son los siguientes. Modelo A, intercepto y tendencia. Y me voy a preguntar si este beta es igual a cero. Esa es la pregunta que tengo. ¿Este es igual a cero, sí o no? El modelo más general. El segundo modelo más general, o el menos, o el segundo, o el primer modelo restringido, si lo queremos ver de una manera, es ay, ¿qué es? ¿Qué cambió del modelo A al modelo B? No tiene tendencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy probando? Estoy probando, lo que me estoy preguntando es esto. Es, ¿la serie era estacionaria bajo el escenario del panel izquierdo o necesitaba diferenciarla para hacerla estacionaria? ¿Cuándo era estacionaria en el panel izquierdo? Era si era posible que alrededor de la tendencia fuera estacionaria. Si no, entonces es estacionaria hasta que él toma su primera diferencia. ¿Vale? ¿Duda? ¿Hasta aquí? Y el escenario más trivial, es el último caso, es este, que es que sea simple y llanamente un ruido blanco. Si beta es igual a 1, perdón, si beta es igual a 0, es decir, si beta es igual a 0, quiere decir que este término no estaba. Entonces, en realidad, cuando lo tomo la diferencia, se vuelve ruido blanco. ¿Sí? Ese es el escenario más. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? ¿No? Vayamos a R, a hacer esta prueba. ¿Vale? Entonces, voy a R. Entonces, pruebas de raíz unitaria. La primera que quiero ver es Dicke Euler aumentada, que es esta expresión, que es, um, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo implementar Dicke Euler aumentada? Voy a utilizar dentro de las funciones de la biblioteca URCA, voy a utilizar una función que se llama ur.df, que es la abreviación de Unirod Dicke Euler, y en realidad es una Dicke Euler aumentada, pero yo todavía no les platico quién es esa. Yo voy a utilizar la Dicke Euler más básica. Entonces voy a enseñarles cómo implementar la Dicke Euler básica, la no aumentada, utilizando el código de la Dicke Euler aumentada. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar el comando URS y le voy a decir que aplique la prueba de raíz unitaria a la segunda columna del logaritmo de datos y que pruebe el modelo con tendencia. Luego, que pruebe el modelo con constante y por último, que pruebe el modelo con nada. ¿Sí? ¿Qué creen que significa este lag que está aquí? Cero. Es, es en realidad es el objeto que me permite transitar entre una Dicke-Euler convencional y una aumentada. Voy a abundar más en eso en la siguiente clase, pero quiero que observen esto. Me voy a ir a mi pizarra. Este es un modelo, esta es una prueba Dicke-Euler sencilla, es decir, un modelo sencillo Dicke-Euler es delta Y de t es igual a alfa más delta t más beta Y de t menos uno más u de t. Esta es una Dicke-Euler simple y llana. ¿Cómo la puedo hacer aumentada? Bueno, creo que no hay ningún problema en que a lo mejor agregue como regresores delta
y de t menos 1 más delta y de t menos 2, así más delta y de t menos p. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando agrego esto? Estoy diciendo que es como si hiciera una regresión. De hecho, esta es una regresión. Lo que estoy diciendo es que las variaciones de la serie no solo dependen de una constante y una tendencia, sino que dependen de las variaciones observadas pasadas. Es como si hiciera un AR, pero en diferencia. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, cuando yo le pongo en el código, cuando le pongo este 0, cuando le digo lag igual a 0, lo que estoy diciéndole a R es que por solamente para esta prueba, olvide estos elementos. Estos no los considere. Entonces, de esa manera, utilizando una estadística que está diseñada, un código que está diseñado para hacer una Dickey-Fuller aumentada, la vuelvo una Dickey-Fuller básica. ¿Sí? Sí, poniéndole un 0 ahí. Bien. En este caso, ahí. Ya. Con eso la puedo hacer una Dickey-Fuller simple y ya. ¿Vale? ¿Hasta aquí, Bruno? Vale. El modelo A. Sí. Vale. Modelo A, modelo B, modelo C. ¿Por qué hacemos eso? Porque utilizamos, ¿cómo le decimos? ¿Parsimonia le decimos? ¿Creo? Yo no me acuerdo. Un principio de parsimonia, ¿no? Que vamos del modelo más general al más particular. O del menos restringido al más restringido. Por eso lo hacemos así. Entonces, de hecho, una cosa que quiero que preserven es la prueba de raíz unitaria es suficiente con que pasen alguno de estos modelos. No tiene que pasar todos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O no? ¿O hay alguien que diga que no? Sería suficiente con que pasara cualquiera. De hecho, lo incorrecto sería que pasara todos. Porque si pasara todos, diríamos que a la vez el modelo cumple de tener una tendencia. Y a la vez cumple de no tener una tendencia. Y a la vez de no tener constante. Eso es imposible. En realidad lo que debería pasar es que alguno de los tres debería pasar, no todos, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? O sea, si pasan los tres no pasa nada, pero en realidad mi punto es que cuando hagan las pruebas de raíz unitaria, cuando pase una es suficiente. O sea, es decir, alguno de los tres modelos. Si pasa el modelo A, ya no prueben el B y C, ya no sería necesario. ¿Sí? Uno hace los tres modelos un poco para ser exhaustivos, pero en realidad sería suficiente con que pasara un modelo. ¿Sí? Bien. Vale, entonces vamos a ver. Entonces voy a ejecutar estas tres. Voy a ejecutar la primera. Y entonces observen qué es lo que me reporta como salida R. Me dice que hizo una prueba de Dickey-Fuller aumentada, pero bueno, sabemos que ya la acotamos. Y aquí está la fórmula. Espero que la fórmula sea más o menos intuitiva. ¿Qué es? ¿Cómo está aquí la fórmula? ¿Qué dice que está probando? Z en diferencia, Z rezagada un periodo, más 1 y la tendencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué modelo está probando? Vamos a ver cuál de las ecuaciones que yo planteé está probando. Está probando, bueno, en este caso está probando esta, ¿no? Esta es la tendencia, esta es la constante, vamos a ver el código, entonces está tendencia, la constante la representa con el 1, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? La tendencia con el TT y Z lag 1, ¿no? Que ese es justamente este objeto que está aquí. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que beta sea igual a 0. ¿Cómo sabemos esto? Vamos aquí al resultado de la regresión. Entonces, lo que nos interesa es que este coeficiente que está aquí sea estadísticamente 0. Entonces, pregunta, ¿ahí es estadísticamente 0? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto vale este pi value?
0.038. Y en una regresión convencional, ¿cómo es la prueba estadística T? ¿Cómo la recuerdan? ¿Cómo era la T? Era simplemente el coeficiente entre su error estándar y este buscábamos que fuera en valor absoluto. ¿No? Si era mayor o igual a 2, ¿qué ocurría? No H0, ¿no? Y si era menor a 2, era H0, sí H0. Ahora la pregunta es, pues, ¿quién es H0, no? Exacto, que beta. Entonces tienes que aceptar la nula, ¿no? Entonces, pero en este caso estamos rechazando porque es menor a 0.05. Pero ¿qué creen? Esta tabla, esa T está mal para este caso, porque es una prueba de una sola cola. Vamos acá, vamos a la pizarra. ¿Cómo sé que es una prueba de una sola cola? Bueno, porque regresemos a este escenario. Ese es el modelo original. Si ρ es igual a 1, decíamos que este proceso tenía raíz unitaria, ¿sí? Pero decíamos que la otra posibilidad era que ρ fuera menor a 1. Si ρ era menor a 1, entonces este modelo originalmente ya era estacionario. Ya no necesitaba diferenciarse, ya era estacionario. ¿Cuál no es posible? Que ρ sea mayor a 1, porque si ρ es mayor a 1, este proceso era explosivo y ese no está dentro de los que a mí me interesan. Ese ya está descontado que a mí no me interesa ese proceso, porque esos son explosivos. Entonces, esta ecuación solamente es válida para dos casos. Cuando son los únicos dos casos posibles, que ρ sea igual a 1 o que ρ sea menor a 1. Son los únicos dos casos posibles. Entonces, si notan que le falta un pedazo a la distribución de ρ, le falta el pedazo de que ρ sea mayor que 1. Y por eso es una sola cosa. Entonces, la estadística, en este caso, las tablas T son incorrectas. McKinnon y... Ay, ¿cómo se llama el otro compa? A ver, déjame ver si dice aquí abajo. Yo no me acuerdo cómo se llama él. No, no dice, pero es McKinnon y... Bueno, no me acuerdo, pero es la tabla de McKinnon. Nos propone estos valores críticos. ¿Y cómo se leen estos valores críticos? Tenemos tres posibles escenarios. Podemos rechazar la hipótesis nula al 1%, al 5% y al 10%. La recomendación es utilizar el 5%, mi recomendación. Entonces es utilizar este valor. Entonces lo que vamos a hacer es comparar el coeficiente que nos dio, el T que nos dio aquí, que es en este renglón. ¿Cuánto es este T? Nos dio menos 2.075. ¿Sí? Entonces, vamos a rechazar la hipótesis nula, que de hecho es este valor que está aquí, este menos 2.075. Vamos a rechazarlo siempre que este valor sea más pequeño que este valor. Y en este caso, ¿eso pasa? Siempre que es 2.075, que es el T que calculamos arriba, que es la división del coeficiente entre el error estándar, da 2.075. Siempre que este valor, que es el que siempre se reporta aquí, sea más pequeño que este valor. ¿Sí? Siempre que pase esto, vamos a decir que el modelo tiene raíz unitaria. Si no, decimos que no tiene raíz unitaria. ¿Sí? No tiene. Vamos. Vamos a ver otro modelo. ¿Cuál es el otro modelo? B. El B. Probamos el B. Y el B. Noten que en el B ya no tenemos tendencia. Y ahora el T es 1.72. ¿Sí? Vayamos a ver la tabla de abajo, la tabla de McKinnon. Y la tabla de McKinnon dice que el valor crítico es 2.87. Tampoco. ¿Sí, dura?
Sí, podría pasar. Sí, yo estoy utilizando el 5 por convención. Sí, sí, podría, tú podrías utilizar algún otro. Mi recomendación es utiliza 5 porque es como el, el valor crítico, el intervalo de confianza, al 5%. ¿Vale? Ujú. Bien. Probemos ahora otro. El último es el modelo sin nada, ¿no? Y ese todavía es más difícil porque el valor es 1 punto y el crítico es 1,95. No, tampoco. Entonces ahí está. En niveles, la conclusión es, en niveles la serie no es estacionaria. Esa es mi conclusión, en niveles, ¿no? Vamos a hacerla en diferencias. Y eso, pues, aquí voy a tomar en diferencias. La misma estructura. Empecemos con el modelo más general. Y el modelo más general genera la diferencia. Aquí está el coeficiente y aquí está el p-value menos 12. Ya desde aquí se ve que esto ya va a pasar. Entonces, menos 12 y el valor crítico es menos 3. Ya está. Esta ya pasa la prueba. En efecto, la serie se vuelve estacionaria. Pasa desde el modelo A, se vuelve estacionaria cuando tomo la primera diferencia. Esa es la conclusión. ¿Duda? ¿No? Sí. ¿Qué cambió? Que lo que hicimos fue que tomamos la serie en diferencia. Tomamos la serie en diferencia y la ecuación es esta, la misma que ya conocíamos. Es el modelo A y el p-value es este. ¿Sí? Y ese lo buscamos aquí abajo. Bueno, aquí nos lo pone R y lo comparamos con la tabla de McKinnon, que aquí está el valor crítico, menos 342. Sí, sí. Pero uno no es como mejor. No, ninguno es más mejor que otro. No, ninguno. Aquí no, porque no tengo ninguna, todavía no te he dicho que hay modelos que solo admiten un tipo de serie. Eso sí, eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. Pero aquí no. Aquí es simplemente es una evaluación de la serie. ¿Sabes? Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Perdón? Sí, podríamos evaluarlo, pero ya pasó este, entonces yo ya con esto le daba satisfecho, pero vamos a ver otro. Vamos a ver si pasa lo siguiente. Por ejemplo, el otro da menos 12 y el valor crítico es menos 2,87, también pasa. Y el último modelo, que es este igual da menos 12 y obviamente pasa también. Ya. El argumento de la A1 no es que la serie ya está evaluada en el punto. ¿Dónde dices tú? Ah, este no, 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 aquí no, no cambia, eso no cambia. Eso solamente lo único que va a hacer es cambiar de una Dikit Feeder convencional a una Dikit Feeder aumentada. Es lo único que cambiaría. ¿Vale? Sí. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Venga, ¿no? ¿No? Ok, vale. Entonces, nada más quiero que consideren algo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque, ¿cómo estamos evaluando? Estamos evaluando de esta manera. Pues, tal vez así puedo ilustrarlo de una manera más sencilla. Lo que queremos es, en el mundo convencional, pensamos las pruebas de hipótesis así. Este es un mundo convencional. H0, por ejemplo, que mu sea igual a mu0. Entonces quiere decir que aquí está la distribución, la media, y lo que pensamos es que las zonas de rechazo son así. Sí. Esta es una prueba de dos colas porque la alternativa es que mu sea distinta de mu0, ¿no? Bueno, estamos viviendo en el mundo de una sola cola. ¿Eso qué implica? Eso implica que ahora mi distribución se sigue viendo igual, así, pero mi hipótesis nula es que beta sea igual a cero y mi hipótesis alternativa es que beta sea menor que cero. ¿Sí? Esa es mi hipótesis alternativa. Entonces, eso quiere decir que la zona de rechazo está aquí. Entonces, está centrada aquí en cero, entonces por eso siempre van a ser negativos.
menos algo, menos una cantidad. Entonces, ¿cuál es esa cantidad que es negativa? Si quieren, lo podemos repasar muy rápido. Lo sabremos para los tres modelos. Aquí lo podríamos enunciar. Vamos a R. Ejecutemos el modelo A. ¿Cuánto es el valor crítico para el modelo A? Menos 3,42. Entonces, para el modelo A, el valor crítico es menos 3,42. Esto es para modelo A. ¿Qué pasa para modelo B? Para modelo B, vamos igual a R, que calcula igual en la misma prueba, pero ahora con constante, y el valor crítico es menos 2,87. Menos 2,87. Y vamos a ver el último. El último es el que seguramente ya les va a hacer clic. Pues espero. Menos 1,95. ¿Este a quién se parece? A la normal estándar, ¿se acuerdan? De hecho, a la T de Student. Menos 1,95. Modelo C. ¿Por qué? Porque el último modelo es un ruido blanco. Y en el último caso lo que estamos probando es si la zona de rechazo es una normal estándar. Pues, es ruido blanco. Es lo que trato de decir. ¿Sí? ¿Tiene sentido ahora? Espero que sí. Si no, díganme, por favor. No, pero sí. Eh, cantidad. Sí. Aquí es cantidad. Lo que debo decir es que sí iba a poner las tres cantidades. Sí, es una prueba T. Es una prueba T. Es una prueba T. De una sola cosa. Con las tablas de máquina. ¿Vale? Bien, ¿dudas? Vale, buenísimo. Creo que hasta aquí quiero llegar el día de hoy y no sé si tengan algún comentario adicional. Si no.